Uy, sí, mirá para dónde nos vamos. Nos ¿A vamos dónde? para allá. Hablabas de lo que está pasando, la guerra, ¿no? Se habla una tercera guerra mundial. Dios Estamos mío. en la puerta de una tercera guerra mundial. Algunas advertencias más y menos simbólicas, pero ya está puesto sobre la mesa en esas palabras, tras lo que sucedió en este conflicto armado entre Irán e Israel y que finalmente fue noticia en estos días, Estados Unidos por bombardear 3 de esas bases nucleares Sí, ¿no? en Irán, ¿no? Acá hay una disputa de poder, claramente político, económico, también lo decimos por los recursos, hablamos de la energía. Hay muchas cuestiones que está bueno analizar y por eso la tenemos ya. Nos vamos, ella está directo desde Estados Unidos, Victoria Contreras, politóloga e internacionalista. Vicky, muy buen día, gracias por recibirnos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, preguntarte a vos cómo se está viviendo también desde allí, ¿no? Fue noticia Estados Unidos este fin de semana, luego de la intervención, armada, porque ya es parte de este conflicto. ¿Cómo se vive en estos días después de y qué podemos esperar? Sí, buena pregunta. Bueno, la realidad es que Estados Unidos en las últimas semanas estaba atravesado, por lo menos los medios estaban atravesados por 2 temas. Las protestas que se hicieron de los Sí. latinos contra el gobierno de Trump y este segundo tema. Realmente hubo una escalada de tensiones. Esto es como Washington, que son demócratas, son liberales y se oponen fervientemente a este tipo de medidas. Así que hay un gran nivel de rechazo, incluso no solo de los demócratas, que era de esperarse, pero también de la base de Donald Trump. ¿Sí? Hay una gran parte de su electorado que no le gustó esta medida, que no está de acuerdo con una nueva intervención de Trump. Eso no, Claro. no es un dato menor, ¿no? Claro, a nivel político también esto genera estas cuestiones, ¿no? En cuanto a, justamente el grado de representatividad, si se quiere, al poner el voto a Trump, yo no voté esto, por ahí va la cosa. Sí, incluso porque, a ver, una de las grandes promesas de Trump, al margen de la inmigración, que fue una de sus banderas, fue el tema de, bueno, yo no me voy a involucrar en nuevas guerras, mi política exterior va a ser, la idea de poner América primero, América refiriéndonos a Estados Unidos. Sí. Entonces, que ahora Trump intervenga, bueno, gran parte de su electorado de su núcleo dice, no estamos de acuerdo. Sobre todo pensando en lo que fue la historia de las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente, gran parte que no fueron exitosas. Esto hace recordar a muchos lo que fue Irak en el 2003. Claro. Con algunas diferencias, sobre todo a nivel político. Por ejemplo, muchos congresistas están hablando que se trató de un ataque ilegal, porque el Congreso tiene que ser el que autorice al gobierno a declarar la guerra. Eso también, ¿no? Eso que vos decís es clave, porque veía que directamente Donald Trump apuntó contra uno de los legisladores que decía lo que vos estabas señalando. Esto debería haber pasado por el Congreso y un poco en tono irónico le decía, parece que no quiere que Irán vuelva a ser great again, jugando con el lema y el eslogan del mismo, ¿no? En relación a los Estados Unidos, pero hablando de Irán. Es como señalar a un legislador que puso sobre la mesa algo que efectivamente es así, vos lo estás diciendo, debería haber pasado por el Congreso. Sí, incluso este legislador es el congresista de Kentucky, Macy, Sí. es republicano y era parte de MAGA, del movimiento, ¿sí? Ujú. O sea, él estaba con Trump. No es solamente, no se trata solamente de los demócratas diciendo, me parece que no es por acá, esto tiene que pasar por el Congreso. Incluso en la invasión de Estados Unidos en Irak en el 2003, cuando supuestamente derrocaron al gobierno de Saddam Hussein con el argumento de que tenía armas químicas, Sí. en ese momento contaba con la autorización del Congreso de Estados Unidos. Sí, la respuesta, por ejemplo, y también está la otra parte del debate y dicen, bueno, se trató de algo quirúrgico, es decir, bombardeamos estas 3 centrales que Israel lo necesitaba así porque no contaba con las armas, no contaba con los misiles para poder hacerlo. Entonces lo que se cuestiona es, bueno, ¿se trata solamente de estos 3 ataques? ¿O Estados Unidos realmente se va a involucrar en el conflicto? En principio, lo que dicen es, bueno, nosotros no queremos, nuestro objetivo no es un cambio de régimen, pero Donald Trump ayer estaba hablando de la idea de, bueno, ¿por qué no? Claro.
Voy a ver si logramos vamos a ahí ver. recuperarla. Claro, es importante ahí lo que dijo porque según el Pentágono, Sí. Pentágono dijo no se busca cambiar el régimen de Irán. Y Donald Exacto. Trump salió a decir lo contrario, o Sí, se dijo, entendió o lo va a contrario. haber paz o guerra se en va a Irán, incrementar. una cosa Sí, así, sí, sí, había dicho. Claro, sí, que eran más que nada eso, sobre apuntar sobre Sí. los riesgos nucleares de estas armas o potenciales armas o centros para generar armas nucleares que los que cuenta Irán. Exacto. En realidad, supuestamente es por eso. Igual, en el fondo de la cuestión es político. Sí. O sea, Sí, si hay más vale, una intención más de cambio de vale. régimen, digo, no Este- sé si fue un acto fallido o no, pero lo dijo. Claro, Sí. ¿no? Y además es de resaltar lo que dijo Vicky con respecto a esto de Trump no se iba a meter en cuestiones bélicas y demás, sobre todo porque ya viene de su primer mandato, él no se involucró ni participó, e inició ninguna guerra ni conflicto. Y por ahí lo que claro, el núcleo del voto de Trump era seguir por esta línea. Sí. No hagamos nada que tenga que ver con los conflictos bélicos. Ujú. Vamos por buen camino así. Bueno, y ahora pasa esta cuestión. Es que Ahora, sí. sí. No, el ministro Sí. de Relaciones Sí. Exteriores, Sí. Abbas Araghchi, rechazó el llamado a la diplomacia que se está pidiendo, diciendo que Estados Unidos ya cruzó una línea roja muy grande, y hablan del derecho legítimo a defensa tras lo que ha sucedido. Por eso hay Eso. mucha expectativa en estas horas de qué tipo de represalias Si va a haber represalias, pueda claro. tomar Irán más allá, por ejemplo, en términos económicos. Lo que está pasando con el petróleo, y por eso hay toda la ola mundial que pueda pasar en los costos en relación a petróleo y cómo puede impactar, por ejemplo, en el combustible. Hablan de este golfo que se ha cerrado el paso, que es un golfo que concentra un 20% a nivel mundial de lo que es esa concentración económica en el traslado de un recurso como petróleo. ¿Cómo se llama el golfo? No me va a Ay, salir el nombre. no recuerdo. Que es ahora del que todo el mundo está hablando y que fue una de las... Por eso te digo, acá hay... bueno, ahí si me encuentran el nombre me lo tiran. Sí. Esta fue una medida que también se El especula... estrecho de Hormuz. ¿Ese es? ¿Sí? Así dicen, sí. Irán prepara Ese, el bloqueo sí, del estrecho de Hormuz. Sí. Ahí hay mucha expectativa también puesta porque cuando hubo conflictos armados previos y todavía más graves, por ejemplo con Irak, no se cerró ese tránsito, digamos, Ujú. ese canal Sí. económico, no se cerró aún así, teniendo ya un conflicto más grave. Ahora la pregunta es, ¿qué se va a hacer con ese estrecho en términos económicos y qué otro tipo de represalias pueda tomar, hablando de lo que vemos generalmente en las redes sociales, que son los bombardeos Claro. puntualmente? Pero hay Hay muchas maneras de manifestarse, Total. ¿no? Y ahí va, Sí. quizás Vicky, te tenemos de nuevo. ¿Qué tipo de medidas? Hablábamos del estrecho, hablábamos de los bombardeos. ¿Qué se puede analizar al respecto Claro. de esto, ¿no? Como una posible respuesta de Irán, porque me parece que la diplomacia Eso. no va a ser un camino en este caso. ¿Estados Unidos teme represalias, Sí. digo? Sí, claramente van a estar esperando represalias. A ver, también tengamos en cuenta que el eslogan, lo que están hablando, lo que se habla hoy, lo dijo el primer ministro de Israel, y también es el eslogan de Trump, que es paz a través de la fuerza. Claro. Y es muy difícil, Difícil. Claro, y es muy difícil que Irán diga, bueno, está bien. Yo creo que lo que intentaron hacer con estos ataques es bajarle el precio y que a Irán no le quede otra que sentarse a negociar al darse cuenta de la capacidad de ataque que tienen estos países, que ya lo sabían de todas formas. Claro. Sí, como mencionaban, la idea es de bloquear el estrecho, Eso. por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Claro. Sí. Esto no tiene precedentes porque en los 50 años que tiene de este gobierno, de este nuevo régimen desde la revolución iraní en el 79, nunca lo hicieron. A ver, amenazaron, sí, nunca lo hicieron. Por ahora el Parlamento aprobó este bloqueo, pero falta que la última decisión la va a tomar Ayatollah Khomeini, que es el líder de Irán, y veremos qué pasa. Es difícil creer porque incluso J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo, bueno, pero esto es un suicidio económico incluso para Irán. Claro, Sí, porque- exacto. sí. No le entra sí, plata a entonces- Irán tampoco. No. Represalias, sí. Se van a esperar, Estados Unidos ya lo sabe, preparó las bases, todas las bases militares que tiene en la región, todas las personas que no eran personal esencial, los evacuaron. Se están esperando represalias, incluso en Estados Unidos se está aumentando la seguridad, ¿sí?, en el país, por las dudas, por miedos a ataques. Ataques terroristas, ¿sí? No, Claro. no ataques de Irán.
a Estados Unidos. Sí, ataques terroristas. Ahora, ¿qué Sí. pasa con otros en relación a las embajadas? ¿O qué pasa también? Porque había un miedo como globalizado en relación a, no sé, unidades, si se quiere, o referentes del régimen en sí iraní en otras partes del mundo, ¿no? Por eso también muchas personas, así como se han manifestado en contra de la decisión de que ha tomado el presidente Donald Trump, se teme por represalias no solamente direccionadas hacia Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Sí, a ver, existe ese temor, yo Ujú. creo que sí. Hoy Irán, con el conflicto que tiene, dudo mucho que se enfoque en involucrar a más países, ¿sí? A tener más países todavía en contra, es decir, Claro. atacar, por ejemplo, embajadas europeas. No sería algo, no sería una prioridad y no sería algo que le resulte conveniente directamente. O sea, que podemos esperar, por ejemplo, un ataque a embajadas de Estados Unidos en otros países o de Israel. Sí, podría ser más esperable que esperar un ataque a embajadas europeas, por ejemplo, por ponerlo en esos términos. Claro. Sobre todo porque se trata de países que apoyaron, por ejemplo, pongamos el caso de los países europeos, que apoyaron a Israel, condenaron la guerra, apoyando a Israel, diciendo que Irán no podía desarrollar en un par de años, hablan de años, meses, desarrollar las armas nucleares, siempre condenando lo que hace Irán, pero más allá de eso no se involucraron en el conflicto. Y esto incluso se ve con China desde el lado de Irán, ¿sí? Apoya a Irán, pero no se involucra en el conflicto. Claro. Claro. Si te fijas, creo que también puede ser como un castigo para Estados Unidos esto de represalias, digo, al modelo de Occidente, ponele, ¿no? Entonces ahí va con lo de las embajadas en otros países o demás. Es como, mira, por tu culpa, Estados Unidos, ¡pum!, ha atentado en tal lado, ¿no? Es muy trágico hablar en estos términos, pero Sí. digo, es algo que se teme, incluso se temió acá en Argentina, teniendo en cuenta el pasado que tiene Argentina, ¿no? Y son puntos vulnerables, tengamos en cuenta que hay embajadas en países que no tienen el mismo nivel de seguridad que tiene Estados Unidos. Claro. Entonces son puntos vulnerables. Claro. Sí, exactamente. Y Argentina también, muchos especulaban, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque no nos olvidemos que Irán estuvo involucrado en la AMIA y en el atentado a la Embajada de Israel. Exacto. Y que nuestro presidente se manifestó Claro. completamente a favor de Israel. Sí. Ahora, volvemos al mismo argumento de antes. Resulta difícil creer que para Irán Argentina hoy sería una prioridad. Claro, Que- no. Claro. Sí, Más pero vale. que existe el peligro potencial y nunca hay que descartarlo, obviamente. Ok, está bueno. Esto creo que trae un poco también de tranquilidad a la gente que ve las noticias y dice estamos todos involucrados y todos en el No. horno. Está bueno eso, aclararlo. Sí, pero esto no significa que el conflicto no vaya a afectar a Argentina. ¿Y a qué me Ujú, refiero claro. con esto? El incremento del precio del petróleo. Claro. Creo que en la actualidad aumentó un 6% más o menos, desde que Ujú. no es nada. Pero si se implementa este bloqueo, va a aumentar. Va a afectar más que nada a las economías asiáticas, que dependen más, pero de todas formas va a afectar a Estados Unidos. Y un incremento del precio del petróleo se traslada a un incremento de la inflación. Algo Claro, que el argentino totalmente. está acostumbrado, pero que con el nuevo gobierno se está bajando. Claro. Bien, Vicky, más que claro, ¿no? Bueno, hay todos los matices y los costados que tiene esto, más allá de un bombardeo puntualmente, que es lo que se termina viralizando, pero es bastante más complejo, ¿eh? Vicky, te agradecemos el tiempo y seguimos en contacto, ¿eh? Vicky Contreras, desde Estados Unidos, analizando, politóloga, ella, todo lo que está pasando a nivel internacional. Mira, el Zarpado. precio del